En 2009 y 2011 tuvimos dos películas de Sherlock Holmes con Robert Downey Jr. y Jude Law, que, bueno, hicieron algo increíble. Sí, tomaron un personaje de más de 100 años y lo convirtieron en una estrella de acción del siglo XXI. Totalmente. Juntas recaudaron más de $1.000 millones. O sea, una tercera película no era una posibilidad, era una certeza. Era una obviedad. Y sin embargo, aquí estamos, 15 años después, y el caso de Sherlock Holmes 3 sigue, pues, sin resolverse. Es uno de los grandes misterios de Hollywood, sin duda. Hoy vamos a analizar a fondo qué pasó. Tenemos informes de la industria, entrevistas con los actores, los productores, y bueno, más de una década de discusiones de fans. Nuestra misión, digamos, es desentrañar este enredo. Exacto. ¿Fue mala suerte? ¿Demasiada ambición? ¿O simplemente el tiempo se les agotó? Y es que esto va más allá de una simple película retrasada. Es una radiografía perfecta de cómo funciona Hollywood hoy. ¿En qué sentido? Es un estudio de caso fascinante sobre el poder de las superestrellas, la trampa de los universos cinematográficos y, bueno, lo que pasa cuando una idea brillante choca contra la realidad. Empecemos por el principio porque el arranque parecía muy prometedor. Súper prometedor. Estamos en 2011. Juego de Sombras es un exitazo. Y Warner Bros. Anuncia de inmediato que la tercera parte es una alta prioridad. Hasta contratan a Drew Pearce, un guionista importante. Todo parecía listo para despegar. Parecía. Esa es la palabra clave. Porque casi de inmediato aparece el primer gran obstáculo. Un obstáculo gigantesco. El factor Robert Downey Jr. Claro, no era solo una película al año, es que él era el epicentro de todo el universo cinematográfico de Marvel. Exacto. Su agenda era una fortaleza. Era imposible encontrar un hueco para otro blockbuster de esa magnitud. Es que no era solo filmar, ¿verdad? Eran las giras de prensa, los eventos, los cameos. Estaba consumido por ese rol. Y eso nos lleva a un desierto de casi una década. Años de silencio con, pequeñas gotas de información. Gotas muy reveladoras si las analizas. Por ejemplo, en 2013, Jude Law confirma que hay reuniones, que se habla del guión, pero suelta una frase clave. A ver. Dice que el estudio todavía tiene que aceptar pagarlo. Ah, mira. O sea, no era solo un problema de agenda o de guión. Exacto. Desde el principio ya había una tensión por el presupuesto. Claro, las estrellas eran ahora mucho más grandes, mucho más caras. Precisamente. Y a eso súmale la presión creativa. En 2014, la productora Susan Downey, esposa de Robert, dice algo que se convierte en el lema del proyecto. Tenemos que hacerlo bien. Eso mismo. No querían hacer una secuela por hacerla. La vara estaba muy, muy alta. Y así pasan los años. Y de repente, en 2018, parece que por fin hay luz. Se anuncia una fecha de estreno oficial, Navidad de 2020. Fue un momento de muchísimo optimismo. Pero con esa buena noticia llegó un giro. Se va Guy Ritchie. El director que le dio esa identidad visual tan potente, tan frenética, abandona el proyecto. Y lo reemplaza Dexter Fletcher, que venía del éxito de Rocketman. Y la fecha, claro, se mueve a diciembre de 2021. Un cambio importante. Pero bueno, el proyecto seguía vivo. Con nueva fecha, nuevo capitán. Parecía que ahora sí. La máquina estaba en marcha. Estaba a punto de arrancar. La preproducción iba a comenzar en 2020. Y entonces, El mundo se detuvo. la pandemia. El COVID-19 paralizó la industria por completo. Fue el golpe de gracia para el impulso que habían logrado. Y a partir de ahí, el caos. La fecha de 2021 desapareció de los calendarios. Se esfumó. Silencio total durante años. Hasta que, a finales de 2024, Jude Law dice que hay una nueva versión del guión. Y hace unas semanas, en enero de 2026, un informe dice que está otra vez en desarrollo. 15 años de idas y venidas. Es increíble. Pero a pesar de todo, hay algo que parece mantener el proyecto con vida, ¿no? Sí, sin duda. Y es la química. La química innegable entre Robert Downey Jr. y Jude Law. La propia Susan Downey lo ha dicho, que verlos juntos es mágico. Y que su amistad en la vida real es el motor que impulsa el deseo de hacerla. Es el corazón de la franquicia. Pero ese corazón se enfrenta otra vez al mismo problema. Cuando RDJ terminó con Iron Man en 2019, todos pensamos, ahora sí. Claro, la ventana se abrió. Pero la historia se repite de una forma casi cómica. Es una ironía. Total.
Justo cuando pensábamos que estaba libre, Marvel lo vuelve a fichar. Pero esta vez como el gran villano, Doctor Doom. Con lo cual, su agenda para 2025 y 2026 está, de nuevo, completamente bloqueada. La misma franquicia que lo hizo inalcanzable, lo vuelve a capturar. La tormenta perfecta para Sherlock Holmes 3. Y bueno, mientras la agenda era un laberinto, las ideas creativas para la película también han sido un viaje salvaje. Uf, sí. El rumor más persistente es un cambio de escenario radical. Sacarlos de Londres. Exacto. Llevar a Holmes y Watson al viejo oeste americano, a San Francisco en los años 1890. Es una apuesta muy arriesgada. Quitarle a Sherlock su entorno es como quitarle a Batman la ciudad de Gotham. Sí, pero podría tener sentido si lo conectas con otra cosa que dijo Jude Law. El paso del tiempo. Ujú. Mencionó que la trama jugaría con el hecho de que ha pasado mucho tiempo y exploraría la codependencia de ellos dos después de años sin verse. Ah, claro. Un nuevo continente sería la excusa perfecta para forzar ese reencuentro en un terreno desconocido para ambos. Exacto. Los pondría en una situación donde solo se tienen el uno al otro. Y hablando de ideas, hubo una bastante extraña. Espera, la de los viajes en el tiempo. Esa misma. Según Law, en algún punto del desarrollo se consideró una trama con viajes en el tiempo. De verdad, eso suena a una idea desesperada. Menos mal que la descartaron. Sí, rompe por completo con el tono de la saga. Pero si conectas todo lo demás, el cambio de director a Dexter Fletcher empieza a tener mucho sentido. A ver, explícame eso. Guy Ritchie es acción estilizada, ritmo frenético. La filmografía de Fletcher, en cambio, se inclina más por la profundidad narrativa, la emoción. O sea, buscaban un director que pudiera manejar mejor una historia más madura, más psicológica. Posiblemente, más centrada en la tensión de esos dos personajes reunidos después de tanto tiempo. Y mientras todo esto pasaba en lo creativo, detrás de cámaras la ambición del equipo crecía. Exponencialmente. Aquí es donde la cosa se complica de verdad. Ya no querían hacer solo una película. No, aquí es donde la ambición pudo convertirse en su peor enemigo. En 2022 anuncian un plan gigante: usar Sherlock Holmes 3 para lanzar un Mysteryverse. Un universo compartido de misterio, al más puro estilo Marvel. Exactamente. La idea era introducir personajes en la película que luego tendrían sus propias series en Max. O sea, en lugar de enfocarse en hacer una gran película, que ya era un desafío, decidieron que tenía que ser el Big Bang de todo un universo. Y eso le puso un peso enorme a un proyecto que ya se tambaleaba. Se filtraron ideas para esos spin-offs, ¿cierto? Una sobre un cazarrecompensas en San Francisco. Sí, que encaja con el rumor del cambio de escenario. Y otra sobre la hija de Sherlock. Pero esto nos lleva a la pregunta clave. ¿No llegaron muy tarde a esa fiesta? Demasiado tarde, y a una fiesta que ya estaba abarrotada. Mientras ellos planeaban su universo, el mercado se llenó de competidores. El panorama de Sherlock Holmes en 2026 es un mundo completamente diferente al de 2011. Empezando por Netflix. Enola Holmes. Claro, con Millie Bobby Brown y un Henry Cavill que se ha vuelto un Sherlock muy popular. Ya tienen 2 películas exitosas y una tercera prevista para este año. Y su modelo de producción es mucho más ágil. Infinitamente. Y demostraron que el público quiere más de este mundo, pero con otras caras. Ya no tienen el monopolio. Y luego está la mayor ironía de todas. El regreso de Guy Ritchie. El director original no se quedó esperando. Para nada. Y esto es un golpe directo. Creó su propia serie de Sherlock para Amazon Prime, Young Sherlock, que se estrena ya en marzo de 2026. Con su mismo estilo visual inconfundible. Es como si les dijera: si ustedes no lo hacen, lo hago yo. Esto amenaza con dividir a la base de fans original. Es increíble. El director original ahora es competencia directa. Y el mercado está saturado. Totalmente. Ahora mismo hay otras series en producción. Watson en CBS, Sherlock and Daughter en The CW. El personaje está en todas partes. El Sherlock de Downey Jr. ya no es el único jugador en la ciudad. Y a pesar de este panorama tan complicado, los productores siguen insistiendo en que el proyecto siga adelante. Sí, Susan Downey es la voz del optimismo. Siempre insiste en que el proyecto sigue muy vivo en nuestros corazones. Pero ese optimismo choca con lo que dice el resto del equipo. Choca frontalmente. Y sus palabras son muy reveladoras. Jared Harris, el Moriarty,
ha sido muy directo sobre su frustración. ¿Qué dijo? Dijo, y cito, «Nadie me habla de ello. Desearía que la gente dejara de preguntarme». De hecho, contó que él mismo quita la película de su página de IMDb, pero alguien siempre la vuelve a poner. ¡Wow! Eso es un reflejo de un hartazgo real. Y no es el único. Eddie Marsan, el inspector Lestrade, dijo algo parecido. «Cada año oigo que la van a hacer y nunca sucede». Cuando los actores secundarios hablan así, es mala señal. Sí, y ese sentimiento se ha contagiado a los fans. En foros de Reddit ves a mucha gente que dice haber perdido el interés. Comentarios como «el momento ya pasó» o «llegaron tarde». Son muy comunes. Y lo más preocupante es que muchos de esos fans ahora están más emocionados por ver la serie de Guy Ritchie, John Sherlock. Entonces, después de analizar todas las piezas, la agenda, la ambición, la competencia, ¿cuál es el veredicto final? ¿La veremos algún día? La película no está muerta, pero es víctima de su propio éxito. Las agendas de sus estrellas son un muro. La vara creativa que se pusieron es tan alta que ha llevado a una parálisis. Y el mercado ya no es el mismo. Para nada. Si la película llega a hacerse, y es un sí muy grande, la ventana de estreno más realista nos lleva como mínimo a finales de 2027 o incluso 2028. Resumiendo el caso. Una saga de 15 años definida por conflictos de agenda. Primero Iron Man, ahora Doctor Doom. Ujú. Una ambición creativa que quizás se volvió demasiado grande. Un parón pandémico y un mercado lleno de competidores. La única esperanza sigue siendo la química entre sus estrellas. Y eso nos deja con una reflexión final. El mayor desafío para Sherlock Holmes 3 ya no es logístico ni creativo. ¿Cuál es entonces? Su mayor desafío ahora es una cuestión de relevancia. Después de casi 20 años, con tantas otras versiones del detective disponibles, el misterio más grande que esta película debe resolver no está en su guión. El verdadero misterio. Es porque su propia historia todavía necesita ser contada. El juego, para ellos, sigue en marcha, pero el tablero ha cambiado por completo.